Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Monumental. La radio de Costa Rica, 2 de la tarde con 6 minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Matices. Soy Randall Rivera y les agradezco enormemente que nos acompañen hoy en el horario habitual de 2 a 3 de la tarde, en vivo a través de la radio, a través del Facebook Live de Noticias Monumental, además también a través de Canal 2, a través de los servicios de descarga de podcast como Spotify, Google Podcast y Apple Podcast, donde somos tremendamente exitosos. Así es que una hora después de que se acabe este programa, usted lo puede descargar a través de esos servicios o escucharlo en línea. Gracias por acompañarnos. Voy a ver si ya arrancamos la transmisión a través del Facebook. Ojalá, pues yo no lo veo. Vamos a ver. Algo me está pasando o a mí. Vamos a ver, cabina, si puedes revisar ahí, por favor. Si ya arrancamos a través del Facebook para poder llevarles a ustedes el programa de hoy, que es un programa internacional. Hoy vamos a hablar sobre Guatemala. Guatemala enfrentó, dice no, o disfrutó, pero en el caso de Guatemala creo que sí se enfrentó la primera ronda de elecciones el fin de semana pasado, con resultados que en uno de los casos ya era cantado Sandra Torres, que era la candidata presidencial más fuerte, y después hay una sorpresa. Resulta que gana o se mete, digamos, al final, hubo un candidato por el que nadie daba ni un 5 y descabeza a otros. Todos los partidos históricos de Guatemala están asustadísimos, le pidieron al Tribunal Constitucional que ordenara un recuento de los votos. Eso ha sido un escándalo en Guatemala, y yo le pedí, ahora sí, ya acabamos de arrancar, yo le pedí a don Carlos Cascante que nos acompañara hoy para explicarnos qué es lo que pasa en Guatemala. Carlos, bienvenido a Matices, ¿cómo estás? Buenas tardes, Randall. Buenas tardes a todos los que nos escuchan y a los que nos verán por alguno de los medios que has señalado. Sí, bueno, digamos que las elecciones en Centroamérica siempre son una caja de sorpresas. Caja de sorpresas tanto porque a veces son muy disputadas, como por la debilidad de la institucionalidad centroamericana para asegurarle al votante que su voluntad será respetada, ¿verdad? Salvo por Costa Rica, y eso se ha demostrado en estudios muy profundos sobre la institucionalidad electoral, todo el resto de países centroamericanos tiene una situación de, digamos, mediana seguridad a sistemas muy débiles para garantizar que efectivamente la voluntad popular sea la que se cumpla. Y cuando parece que la voluntad popular se está cumpliendo en algunos países centroamericanos, y este fue el caso de Guatemala, y hay gente que no le gusta que la voluntad popular se cumpla. Y los poderes fácticos guatemaltecos, de lo cual vamos a hablar, son un elemento ahí que a veces se opone a la voluntad general cuando no le conviene. Sí, de hecho, Carlos, yo creo que deberíamos dar un pasito para atrás. En la época de los 70s y 80s, cuando todo Centroamérica estaba bajo dictaduras, realmente los poderes fácticos en Centroamérica eran muy notables. ¿A qué me refiero? No es que en Costa Rica no haya, por supuesto que hay poderes fácticos, ¿ok? Pero la institucionalidad que ha sido sostenida a través de 70 años en Costa Rica, la institucionalidad les estorba, los bloquea, y eso los obliga a buscar caminos disimulados, a andarse por las sombras,
porque la institucionalidad manda. ¿Sí? Pero en el resto de Centroamérica, los poderes fácticos estaban tan acostumbrados a pasearse a la luz de las dictaduras, ¿okay? Que una vez que se rompen las dictaduras en la mayoría de Centroamérica, lamentablemente persiste la de Nicaragua, ¿okay? Esos poderes fácticos siguen andando en la luz sin ningún problema. Y ese es el caso de Guatemala, ¿verdad? Donde la empresa privada tiene una participación política incluso descarada, Carlos, en la vida política. Sí, Randall, quizá ubicamos a los oyentes un poco en cuáles, cuando hablamos de poderes fácticos, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a actores informales porque no son institucionales, que tienen la capacidad de desarrollar comportamiento político e impulsar el comportamiento de los actores institucionales. En general, en todo sistema político hay un enfrentamiento entre poderes informales y poderes formales. Y a veces hay negociación, a veces hay imposición, pero en el caso guatemalteco hay 5 bloques de poder que condicionan todo el sistema político, que condicionan a la institucionalidad y están por encima de la institucionalidad en términos de el control de Guatemala, de la sociedad guatemalteca. ¿Cuáles son esos poderes fácticos? Vos has señalado uno en general, que es la empresa privada, generalmente vinculada con la CACIF, que es la cámara de coordinación más importante de toda, digamos, la industria tanto manufacturera como la industria agropecuaria, como telecomunicaciones, como los grupos financieros de Guatemala. Es como la UCAEP nuestra, pero con mucho más poder. La UCAEP nuestra tiene infinitamente menos poder que la CACIF. La CACIF tiene 2 grupos, y esos serían los 2 primeros poderes fácticos. Están las élites tradicionales guatemaltecas, muy ligadas al agronegocio y a las finanzas, que se caracterizan porque influyen en el sistema político, pero prefieren influir dentro del sistema político con, digamos, con menos notoriedad que el otro actor, que son las nuevas fuerzas económicas de Guatemala. La élite tradicional guatemalteca surge antes del final de la guerra civil en Guatemala. O sea, surge durante los 50, 60, 70. La nueva élite surge después de la guerra y está vinculado con sectores más modernos de la economía, con sectores farmacéuticos, con sectores de telecomunicaciones, muy metido en el sector construcción. Este par de grupos tienen intereses muy marcados en el Estado guatemalteco, primero para que se pueda operar sin regulaciones, que es algo muy importante para los sectores económicos, que no haya un Estado que te moleste con ponerte impuestos, que no haya un Estado que te moleste con regulaciones ambientales, que no haya un Estado que te moleste con respeto a garantías laborales. Y por supuesto, la otra línea es de un Estado que tiene mucha plata, porque el Estado guatemalteco maneja mucha plata, muchos contratos, que de alguna forma robustecen el actuar económico de estos grupos. El tercer grupo, digamos, que se mueve en Guatemala son algunos actores políticos, tanto nacionales como regionales. Y esto, Randall, es importante explicarlo. Aquí en Costa Rica, cuando nosotros hablamos de los políticos regionales y pensamos en municipalidades, generalmente en nuestra mente no tienen el impacto que tienen en otras partes de Centroamérica, donde el político local de una región lejana, por ejemplo en Guatemala el Petén, Quetzaltenango, son políticos con mucho poder, porque el Estado Nacional no logró en el transcurso del desarrollo de su historia controlar todo el espacio físico, y esos poderes locales se mantuvieron muy fuertes y pueden condicionar al Estado central para realizar ciertos comportamientos. Entonces ahí está metido
el político, digamos, de región que hace negocios con el político nacional para que le toque un monto de dinero para dárselo a una empresa que quiera hacer un proyecto ahí. Cosas de ese tipo. Entonces hay mucha corrupción en términos del manejo de las municipalidades. Y diputados que representan a esos espacios que no son el centro, que no son la capital de Guatemala. Claro. Y a partir de ahí empezamos con los grupos incluso más complicados, porque estos no son nada fáciles, pero los dos que siguen son mucho más complicados. Los que nos completan la lista, porque son 5. 5, sí, pero estos son bravos. El cuarto grupo es conocido por los estudiosos de la historia reciente de Guatemala como las SIACs. Cuerpos ilegales, dame un segundo, es un nombre un poco complicado. Cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad. Ok. Las cuerpos ilegales, es correcto, ahí se encuentran gente que estuvo durante la guerra en el ejército o en los cuerpos de inteligencia, que al final de la guerra quedó desplazada, entonces empezó a desarrollar cuerpos de seguridad para enfrentar la delincuencia cotidiana y que tomó como base los grupos paramilitares que había durante la guerra civil en Guatemala, que fueron conocidos por ser especialmente sanguinarios, especialmente durante la época de Efraín Ríos Montt, al final, a principios de los 80, donde mataban pueblos enteros, porque eran indios y se presumía que todo indio era comunista, entonces había que matarlo. Actores que posterior a la guerra no encontraron empleo, que empezaron a hacer ligámenes con actores que sí tenían empleo en los cuerpos de seguridad, y que han sido especialmente relevantes en gobiernos como el de Otto Pérez, el gobierno de Yamatei. De hecho, el partido Vamos de Yamatei tiene un ligamen muy cercano con estos grupos. El partido político de Suri Ríos Montt, por supuesto que tiene ligámenes muy cercanos con estos grupos. Y estos grupos lo que pretenden es contrataciones de seguridad muy altas, asegurar ser los intermediarios entre los grupos narco y las autoridades institucionales de Guatemala para asegurar la impunidad de estos grupos y que se siga concentrando dentro de Guatemala un alto grado de trasiego de drogas o los insumos que se utilizan para prepararlas. Y el quinto grupo, Randall, está constituido por las organizaciones de narcotráfico, que Guatemala es uno de los países del mundo con más trasiego, es la puerta de entrada a México, y México es la puerta de entrada a los Estados Unidos. Estos grupos también tienen negocios vinculados con lo que se llaman los negocios paralelos al trasiego de estupefacientes ilegales, que son el lavado de dinero, es decir, la legitimación de capitales, y que encuentran en los grandes contratos del Estado un mecanismo de lavado de su dinero. Es decir, estamos hablando de 5 poderes fácticos, Randall, que de una u otra forma Carlos, pero yo pensé que los primeros eran muy complicados. Yo cuando me dijiste son más complicados, yo dije, ¿dónde los va a sacar? Sí, son más complicados. Sí, totalmente. Ok, resumamos los 5 momentos. Los empresarios las élites tradicionales empresariales de Guatemala. De décadas de los 50 en adelante del siglo anterior. Así es. La nueva élite empresarial. Ok, juntos hacen CACIF. Pero digamos esos 2. Ok, las figuras políticas regionales. Correcto. Las SIACs, los cuerpos de... Los cuerpos ilegales y clandestinos de seguridad. O sea, como que aquí se unieran todas las empresas de seguridad privada, se hace un solo cuerpo y eso genera mucho poder. No, pero es que eso, Randall, ahí, perdóname, hay un paréntesis. No solo hay un cacique,
no solo hay un grupo, no solo un grupo. No, son varios grupos que operan dentro del Estado con diferentes figuras políticas, lo que hace todavía más complejo esto. Y digamos, por ejemplo, en Guatemala hay un grupo empresarial que se le ha denominado el G8, que fue especialmente conocido durante el gobierno de Álvaro Colón por su peso a la hora de definir políticas públicas, pero no es el único grupo. Entonces, estos son categorías generales, pero ahí puedes encontrar grupos enfrentados, grupos que se llevan bien, grupos que están peleando por el mismo contrato y que por ende se golpean entre ellos. En fin, es un panorama de poderes fácticos muy complicado. Ok, entonces pongamos la primera complicación de Guatemala. La primera complicación de Guatemala es que es una democracia nueva, en construcción, es una institucionalidad en construcción. ¿Okay? Segundo elemento, hay poderes fácticos muy fuertes, al menos 5 que son los que nos dibuja Carlos. ¿Okay? Y hablemos de los candidatos, por lo menos, si me permití, los 4 principales que comparecieron a estas elecciones nacionales. Una, Sandra Torres, la ex primera dama de Guatemala. ¿Quién es y qué es su partido UNE? Ok, vamos a ver, para terminar de vincular ese límite y empezamos con Sandra Torres. Cada uno de estos poderes fácticos tiene herramientas para condicionar a los partidos políticos que están en disputa y que de momento vamos a ver. ¿Cuáles son esos poderes fácticos, Randall? Ellos te financian campañas y sin plata no hay campaña. Ellos tienen la capacidad de nombramiento de ciertos diputados que te garantizan, por ejemplo, formar parte de las comisiones de selección de magistrados. Entonces eso te permite controlar la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional de Guatemala, y ahí ya vamos entendiendo qué fue lo que pasó el fin de semana, y que en la medida que un partido quiera tener éxito político, Randall, está metido dentro de este círculo vicioso de yo quiero que ellos me apoyen, bueno, tengo que apoyarlos para que les den contratos. Los contratos que les dan me van a financiar campaña. De la ayuda que le doy para que no se le para tener impuestos bajos, me van a ayudar en campaña. Es decir, es una especie de círculo vicioso, es un círculo vicioso que garantiza la permanencia del sistema. Ok. Entrémosle a Sandra Torres. Sandra Torres es la ex esposa de Álvaro Colón, que junto con él fundaron un partido que tenía inicialmente una proyección de centro izquierda, el partido UNE. Álvaro Colón resulta electo presidente de Guatemala a principios de la segunda década de este siglo. Tiene una agenda, digamos, de centro izquierda, pero que rápidamente es cooptado por este círculo de poder. Incluso uno de los ministros de Álvaro Colón escribe un libro muy interesante, Fuentes Knight, el ministro Fuentes Knight, no me acuerdo el nombre, escribe un libro muy interesante que yo leí hace unos meses, de cómo él decía, bueno, es que tiene más acceso a Álvaro Colón, yo que soy ministro, no tengo tanto acceso como los grupos empresariales tienen acceso a Álvaro Colón. O sea, ¿te imaginas decir eso? Cuando Álvaro Colón deja el gobierno, lo sucede en el liderazgo del partido su esposa Sandra Torres, que recordarás ese divertido momento en que a Sandra Torres le impiden participar porque es la esposa de Álvaro Colón y en la legislación guatemalteca está prohibido que participen las esposas del presidente en la elección inmediatamente que sigue, entonces se divorcian para que pueda participar. Para que sí pueda participar. Sí. Y se llamaba Juan Alberto, el ministro. Juan Alberto Fuentes Knight, correcto. Después de esto, bueno, Sandra es rechazada por los poderes fácticos, entonces Sandra ha sido la eterna segundo lugar de las elecciones en Guatemala. Recordar un elemento importante para los que no siguen
digamos, la política centroamericana, en Guatemala se tiene que ganar con el 50 más un voto. Y si usted no obtiene 50 más un voto, vamos a segunda ronda. En la vida post-guerra civil en Guatemala nunca nadie ha obtenido el 50 más un voto. Siempre ha habido segunda ronda. Así es. O sea, la primera ronda es nada más la eliminatoria para la elección definitiva. Sandra ha sido siempre la eterna segunda de estas rondas después del gobierno de Álvaro Colomo. Y al final del día, lo que ha pasado con Sandra es que conforme ha pasado a las elecciones, se ha acercado más a estos grupos. ¿Por qué? Porque ha tenido éxito electoral en diputaciones y eso le ha permitido entrar en componendas con los gobiernos de turno, componendas con Jimmy Morales, con Yamatei, para mantenerse viva económicamente como partido político. Y en esta última campaña, más bien, su campaña no fue tanto ni de centro ni de centro izquierda, sino que ya más bien tenía toda la cercanía con la derecha más rancia de Guatemala, incluso, y aquí es donde a veces la gente se pone a pensar, bueno, ¿qué influencia tiene Bukele en Centroamérica? Bueno, Sandra en muchas ocasiones dijo que ella lo que quería hacer era un gobierno como el de Bukele. Sí. Proveniendo del centro izquierda. Entonces, digamos que Sandra en esta ocasión no podía ser vista como la candidata antisistémica que fue hace 10 años. Para esta ocasión, Sandra formaba parte, digamos, de estos grupos y tiene relaciones muy cercanas con estos grupos de poder, estos grupos fácticos de poder que hemos señalado. Ok. El que tenías, según las encuestas, la segunda probabilidad era Edmond Mulet. Edmond Mulet es un tipo sumamente... No, pero no es solo diplomático, Randall, él fue subsecretario de Naciones Unidas, encargado de fuerzas de seguridad de Naciones Unidas, es uno de los diplomáticos. Es decir, si aquí estudiáramos las carreras de los diplomáticos centroamericanos, Mulet sería uno de los diplomáticos más destacados de la historia reciente de Guatemala y de Centroamérica. Ha ocupado puestos de relevancia, ha sido 3 veces embajador de Guatemala en Washington. O sea, ser embajador en Washington para un país centroamericano no es cualquiera, o sea, es alguien muy cercano al presidente. Claro. Y después de eso se catapultó digamos, al sistema de Naciones Unidas, donde ha ocupado puestos destacadísimos. Jefe de gabinete de la Secretaría General de la ONU. Sí, correcto. Encargado de cuerpos de seguridad de Naciones Unidas, misiones de seguridad, misiones de paz, un tipo, y vos lo escuchás hablar y el tipo es de otro nivel. O sea, vos escuchás a Mulet hablar y es de otro nivel. Para Centroamérica es un político, digamos, muy destacado, con vínculos con la nueva élite, digamos, con la nueva élite de negocios en Guatemala. Él tuvo inicialmente un partido político que funda para las elecciones anteriores, se separa de ese partido político y forma el partido político Cabal, y esto es otra demostración de las características de la política guatemalteca. No hay partidos tan estables, sino que los partidos responden a candidaturas al final del día. Entonces, al final Mulet participa por un partido propio, el partido Cabal, que tiene resultados electorales no tan malos en términos de diputaciones, pero las encuestas le dejaban un margen mejor. Incluso algunas encuestas lo ponían en el segundo puesto o muy cercano al segundo puesto. Suri Ríos Sosa, si no me falla la memoria, es el segundo apellido. Sí, Suri Ríos Sosa, la hija de Efraín Ríos Montt, el dictador sanguinario guatemalteco. Correcto, Suri Ríos tiene vínculos muy cercanos con estos grupos paramilitares, con los IACS. Digamos también que tiene una cercanía enorme con los grupos evangélicos en Guatemala,
Y cuando nosotros hablamos de grupos evangélicos en Guatemala, Randall, estamos hablando de un poder fáctico todavía que no metimos en esos 5, pero que es muy fuerte. Es decir, en Guatemala hay predicadores evangélicos con una enorme capacidad económica para financiar campañas y de los cuales apoyaron a Suri Ríos, que tenía también, digamos, esa línea de mano dura de derecha extrema. Muled era más de centro, o es considerado más de centro, sin ser un socialdemócrata ni nada que se lo parezca, es un tipo considerado un moderado. Carlos, perdón que te haga un paréntesis, pero digamos, vamos a ver, Sandra Torres era izquierda, centro izquierda. Guatemala hablar de izquierda, ¿cómo me cuesta? Bueno, es centro izquierda, pero los últimos discursos que le he oído es derecha. Ah, no, completamente. A Sandra le pasó lo que le pasa a muchos políticos, que cada vez que se acercan a la meta de ganar y pierden por poquito, lo que hacen es, bueno, perdí por poquito porque era muy, muy extremo, entonces me voy corriendo un poquito al centro y terminan al otro lado del extremo. Claro, pero hoy ¿dónde la ubicas? Hoy la ubicas en derecha. Centro derecha. Sandra Torres de centro derecha. Muled, centro derecha. Centro. Él es muy centro. El partido de él puede tener otra línea. Ok, Suri, derecha Suri, extrema derecha, conservadora, fanática. Ok. Perdón, ibas a decir, ¿cómo, Carlos? Perdón la pregunta tan básica, pero ¿cómo la hija de un dictador, en Perú nos podrían explicar eso, pero digamos, ¿cómo la hija de un dictador pretende ganar las elecciones presidenciales de un país democrático cuya democracia su papá violó? Porque Efraín Ríos Montt siempre fue muy popular en Guatemala. Es que, vamos a ver, para comprender a Guatemala... Era un sanguinario y era un dictador, pero era súper popular. Para comprender a Guatemala hay que entender que los procesos históricos de Guatemala por crear una sociedad única fracasaron. Es decir, los procesos identitarios de crear, digamos, una identidad nacional guatemalteca fracasaron en el siglo XIX. Y lo que se crearon fueron 2 repúblicas, Randall. Y uso el término 2 repúblicas porque es un término colonial. Se hablaba de la república de los blancos y la república de los indios. Y, digamos, los grupos indígenas de Guatemala son vistos hoy en día todavía como ciudadanos, no como ciudadanos, como seres, no como seres humanos, como sujetos de segunda categoría. Todavía hoy. Entonces, cuando Ríos Montt hacía esas matacingas de poblaciones indígenas de forma muy, muy violenta, digamos que respondía también a un marco de Guerra Fría en que la sociedad muy conservadora guatemalteca veía eso como el salvamento de la Guatemala no comunista. Y eso es muy complejo. Entonces, Ríos Montt siempre fue bastante popular, incluso antes de morir, pocos años antes de morir, hizo un intento electoral que fracasa, pero que electoralmente no es malo. Consiguen un buen grupo de diputados, e incluso en esta ocasión Suri Ríos consigue un buen grupo de diputados. Sí, lo que pasa es que, perdón Carlos, a mí realmente... Vamos a ver, entiendo la complejidad, lo que pasa es que incluso la legislación guatemalteca entendía, y por eso se había anulado una candidatura de Suri Ríos, en algún momento que los hijos de un dictador no podían ser candidatos presidenciales. Mira, Randall, en Guatemala la legislación es un buen consejo, pero no obligatoria. El manejo que se hace de la legislación, de la interpretación de la legislación, del manejo de las personas que aplican la ley es totalmente corrupto. Recordad que en determinado momento, y eso es lo que se dice, ¿por qué se mantiene este sistema de poderes fácticos? Porque la impunidad es altísima. Y cuando hubo un intento de regular y eliminar la impunidad, que fue la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la CIGIF,
Dave, rapidito, en el plazo de 10 años lograron eliminarla, los poderes fácticos lograron eliminarla, con unos Estados Unidos menos fuertes en la región, e incluso durante la época de Trump, colaboradores de la eliminación de la CIGIF en Guatemala, y esto hace que cualquier persona con capacidad de influir en los poderes fácticos consigue que estos poderes fácticos lo ayuden y viceversa. Ese es el caso de Suri Ríos. Sí, pero es impresionante, indudablemente. A mí me llama mucho la atención. Pero Randall, no te extrañes, Ríos Montt cuando muere tiene funerales muy poblados de gente que lo admiraba. De hecho, hay una película, La Llorona, es La Llorona, la película guatemalteca. La Llorona. Que es sobre el juicio de Efraín Ríos. La Llorona, digamos, no, lo que pretende es plantear un dictador que a las luces se ve que es Efraín Ríos, pero no dicen que es Efraín Ríos, que sufre de la llegada de la Llorona en sus últimos días. O sea, que está experimentando todos los males de conciencia por los asesinatos que mandó a realizar. Muy buena película, por cierto, y está gratuita en internet por si quieren verla. Muy bonita película, muy interesante. Combina horror con política en un marco muy bien hecho. Estuvo muy cerca de ganar festivales internacionales. Pero te decía, incluso Efraín Ríos aumenta su popularidad cuando hace un ligamen cercano con los grupos evangélicos guatemaltecos, que como te digo son sumamente poderosos, no solo en Guatemala, sino en el resto de Centroamérica. Predicadores guatemaltecos, como por ejemplo Cash Luna, visitan diversos países de Centroamérica con mucho éxito, tanto popular como económico. Ok, déjame brincar al cuarto candidato que te proponía que analizáramos, que es Bernardo Arévalo. Aquí la gente en Facebook dice, pero diga cómo quedó. Ahorita le decimos cómo quedó la elección del domingo. ¿Quién es Bernardo Arévalo? Hasta el fin de semana no era nadie, perdón. Bueno, si es alguien, porque es el hijo de Juan José Arévalo, ¿verdad? Ese que es el gran reformador social de Guatemala, ¿verdad? En la década de los 40. O sea, si hacemos un parangón histórico, Arévalo tuvo el peso político en Guatemala que Figueres Ferrer en Costa Rica. Lo que pasa es que él no logra aglutinar por mucho tiempo el poder. Cuando pasa Arben se da el golpe del 54, pero es un tipo, digamos, que tiene todo eso atrás, que funda con otros intelectuales guatemaltecos el partido Semilla como una reacción anticorrupción y antiderecha. O sea, es gente que siempre se ha ubicado en la izquierda guatemalteca. Te puedo mencionar gente que participó en la organización del partido, un Etelberto Torres Rivas, que es digamos, uno de los intelectuales más destacados de la Centroamérica de la segunda mitad del siglo XX y los primeros décadas de este siglo, y que tenía una línea de crítica social de izquierda, ¿verdad? Es un partido formado por intelectuales que poco a poco, en las elecciones anteriores, logró una diputación para Arévalo, y que poco a poco se logró posicionar como una opción que captara votos antisistema. Y tuvo mucho éxito en esta elección, éxito relativo, porque cuando veamos los números la gente se extrañará un poco, pero no te quiero hacer el spoiler, Randall. Lo cierto del caso es que Semilla se comporta como un partido de centro izquierda, tiene una línea de centro izquierda, y sobre ellos cae todo lo que es ser centro izquierda en Guatemala, que es en términos generales una línea de rescatar discursos de Guerra Fría, verlos como sujetos peligrosos, sujetos que van a eliminar el establishment de Guatemala, pero que tuvieron mucho éxito electoral y eran realmente, o se posicionaron realmente como la oposición al partido del gobierno de Vamos y a los poderes fácticos. Carlos, pero vamos a ver,
perdón, cuando yo digo Bernardo Arévalo no era nadie, alguien me dijo aquí al fondo, por eso es que le cae mal a todo el mundo. Es un decir político, no es que no era nadie. Sí, sí, sí. Él. Sí, sí, sí. Okay. No era, vamos no, a ver. Políticamente no era. Pero aquí digamos, va otro. Para la elección, las posibilidades que se le daban a Arévalo de pasar a segunda ronda, porque recordemos, en la primera ronda en Guatemala no jugamos a ganar, jugamos a pasar. Eran mínimas. O sea, ¿cómo se veía la segunda ronda? Sandra Sembrada, Suri Ríos, Mulet, y muy lejana la posibilidad del candidato del gobierno, del partido Vamos. Así es. Ese era que Sagastume. El partido del gobierno, ¿sí? Con Orellana. Ok. Con Orellana. Que se veían, ¿verdad?, cercanos. Y recordemos que a lo largo de la campaña habían surgido algunos candidatos que se podían ver antisistémicos, pero que el Tribunal Electoral de Guatemala se encargó de eliminar sistemáticamente, porque no se consideraban oportunos en ese momento. Y ahí hubo gente extrema de derecha y algunos con una tendencia más de centro izquierda. Pero, digamos, hubo bastante eliminación de candidatos en el proceso previo a la elección. Claro, nada más para la gente que insiste en lo de la película. Es de 2019. El director es Jairo Bustamante. Bustamante, la de 2019. No dice que es de Ríos Montt. Lo que pasa es que claramente son los fantasmas de Ríos Montt. O sea, cuando ustedes vean al actor que hace el presidente, ustedes Ríos Montt, ya dice, ya. Pelo blanco, bigote. Y además enfrentando un juicio por una matanza. Exactamente, que ¿verdad? También es un hecho basado es una ficción basada en hechos de la vida real. Carlos, pero Semilla, entiendo que surge, una de mis críticas históricas al PAC es que el PAC surgió sin ninguna amalgama programática, más allá que luchar contra todo. Contra la corrupción. Sí, está bien, la lucha contra la corrupción. Partidismo. Sin determinar qué era, ¿sí? ¿Verdad? Sin determinar qué era esa lucha contra la corrupción, eso era lo único que unía a la gente PAC. ¿Okay? Entonces, programáticamente había mucho problema. Semilla surge así, como producto de las manifestaciones contra el statu quo que genera Semilla, pero no es nada es que los una. Semilla tiene una base intelectual, Randall, muy pesada. O sea, cuando uno habla de Semilla vas a encontrar intelectuales del espectro de la izquierda guatemalteca. El espectro de la izquierda guatemalteca en sus intelectuales es muy interesante porque generalmente vienen de familias acomodadas, de clases socialmente fuertes en Guatemala, pero que eso es una amalgama. O sea, si uno lee el programa de Semilla, que yo lo leí porque me interesó mucho la candidatura de Arévalo, vos ves que hay una línea programática hacia la izquierda. O sea, hablan de ampliar las funciones del Estado, hablan de cobrar impuestos, hablan de regulaciones ambientales. O sea, es una línea más hacia la izquierda, con menos vínculos con los grupos fácticos de derecha, o con los grupos de poder económico. Habrá algunos vínculos, indefectiblemente los hay, porque ellos provienen, digamos, la alta dirigencia proviene de grupos de clases sociales acomodadas, ¿no? Pero digamos que a diferencia de lo que podríamos llamar el PAC en Costa Rica, tienen una lógica más de centro izquierda muy detectable. Y eso, perdón, Randall, hace que sean extremadamente, digamos, perseguidos por esa lógica. Es decir, ellos durante la campaña los salvó un poco que siempre iban atrás en las encuestas de otros candidatos. Entonces no se generó un ataque furibundo contra Semilla. Pero una vez que pasan a segunda ronda, toda esta semana,
prácticamente han sido atacados por todos los frentes, en el frente electoral, en el frente político, e incluso se habla de denuncias penales contra algunos diputados del Grupo Semilla. Ok, para los que estaban esperando este momento, estos son los resultados del domingo pasado. El gran ganador de las elecciones en primera ronda de Guatemala es nadie. Ok, ¿por qué nadie? Porque el 24% de los votos fueron votos nulos y en blanco. Y si solo agarramos los nulos, fue el 17%. Ganó el nulo. Eso no pasa en ningún lado. Ganó el nulo. Después del nulo que tenía el 17%. ¿Ah? Después del nulo. Sí, continúa. Después del nulo. Es Sandra Torres, 15.86%. Y después de Sandra Torres, Bernardo Arévalo, con el 11.78. Son los dos candidatos que pasan a segunda ronda. ¿De dónde tendrá que salir el presidente de Guatemala? Perdona, Randall, nada más para que la gente tenga una noción, el padrón electoral de Guatemala son 9.300.000 personas, para que lo tengan ahí en cuenta cuando hablamos de esos datos, es decir, cuando hablamos de un candidato con un 10% es un número bastante bajo, y recuerden que no contamos ese 10% sobre el padrón, sino sobre los que votaron, y los que votaron fue el 60% de ese padrón. Estamos hablando de unos 5 millones y un poquito más. 5.557.000. Entonces, voy a ponerlo desde esta forma. Ningún candidato, incluso el candidato nulo, alcanzó 1 millón de votantes. Así de, digamos, de desenganchada está la gente con ese sistema político que hemos tratado de bosquejar. Así es, la gente está furiosa con los candidatos en Guatemala, pero Sandra Torres y Bernardo Arévalo son los candidatos que se enfrentarán en segunda ronda, de donde, insisto, saldrá el presidente de Guatemala. Eso ha generado... Te agrego a esos datos, perdóname que te interrumpa, te agrego a esos datos otro que es muy importante, que es que el 6.99% de los votantes votaron en blanco. Si vos sumás ese 6.99 al 17.39 de voto nulo, estás hablando de que el 60% de personas que votaron del padrón electoral, de ahí, un porcentaje muy alto hizo voto protesta, sean oyendo o sea votando nulo o en blanco. Así es decir, no ganó nadie. Ok, pero la incursión de Bernardo Arévalo, que era un absoluto inesperado en esta cita, ha generado una reacción fortísima, incluso generando un recuento de las elecciones en Guatemala que ha sido amplísimamente criticado. Vamos a la pausa. En los últimos 2 minutos del programa le pido a Carlos que nos explique esa reacción que ha sido tan criticada a nivel internacional, y Carlos tendrá que escoger una canción para cerrar. Escoge la que quieras, pero aquí te estaban pidiendo si podías escoger a Lux Nahual, que es un grupo guatemalteco. Me gusta mucho, honestamente. Entonces no será Lux Nahual. Pueden buscar en Spotify, será Orfa. 2:49, vamos a la pausa. Volvemos. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. Proba el nuevo arroz Tío Pelón 99% bio. Tu arroz favorito 99%.
Monumental. La radio de Costa Rica, 2:55. Nos quedan 2 minutos de programa. Don Carlos Cascante nos acompaña. Carlos, los resultados de las elecciones en primera ronda generaron una reacción intestina de la clase política guatemalteca. ¿Qué fue lo que pasó? 9 partidos, incluyendo al partido de Sandra Torres, introducen un recurso constitucional ante la Corte Constitucional de Guatemala para que se suspenda el proceso electoral y se solicite un recuento alegando que hubo groseras violaciones a la pureza del sufragio, que hubo corrupción en las elecciones. De los más vociferantes, Suri Ríos Montt dijo que era una barbaridad, y la Corte le hace caso a la solicitud de estos 9 partidos. Especialmente sospechoso que Sandra Torres haya estado metido cuando es la ganadora, digamos, de la primera ronda, eliminando el voto nulo. La Corte obliga a un reconteo de las actas, no un reconteo de todos los votos, sino un reconteo de las actas, que produce primero en Guatemala levantamientos fuertes de la gente en contra de esta arbitrariedad, que es muy interesante cómo en Guatemala las manifestaciones populares han logrado parar el proceso, ¿verdad?, que se veía muy extraño. Y por otra parte hubo sendas manifestaciones de los observadores de la OEA, de los observadores de la Unión Europea y de la Embajada de los Estados Unidos, incluso del mismo Anthony Blinken, diciendo que se tenía que respetar la voluntad popular. Finalmente, Randall, ayer en la noche, el Tribunal Electoral de Guatemala emite un comunicado diciendo que los resultados están dando lo que están dando, que las diferencias al cotejar son mínimas, que no se puede hablar ni de un fraude electoral siquiera, sino que son errores comunes en estos procesos, que en todos los procesos electorales donde hay conteo a mano hay, y de ahí están convocando, se está continuando con la segunda ronda, donde se van a enfrentar Sandra Torres y Bernardo Arévalo. En una elección que va a estar muy complicada, Randall, creo que va a estar muy cerrada. Arévalo tiene que concentrarse en obtener el voto protesta, es decir, esos que votaron nulo y blanco. Arévalo tiene que buscar conseguirlos, y creo que Sandra va a jugar la carta de no darle el poder a alguien que no se conoce, no darle poder al nuevo conocido, al bueno por conocer, sino al malo conocido, y ese tipo de argumentos que son tan propios de una segunda ronda electoral, y que aquí conocemos ampliamente. Suri Ríos vocifera de cómo alguien se brincó o generó impurezas en el proceso electoral. ¡Qué mundo más loco! Demasiado, Randall. Su papá dio un golpe de Estado. Sí. Bueno, cuando uno ve eso en Guatemala y lee literatura guatemalteca vinculada con las dictaduras guatemaltecas, uno como el señor presidente. Como el señor presidente, sí. Uno llega y dice, pucha, es que de veras que la literatura describe mejor que la historia la serie de cosas extrañas y carentes de razón que pasan en esas sociedades. Sí, si alguien quiere leerse Señor Presidente de Miguel Ángel Asturias, Premio Nobel de Literatura, es un super libro. Un super libro, sí. Sí, de 1946. Pero bueno, dice... Es el cuento de la dictadura de Ubico, que es una de las dictaduras más fuertes de Guatemala, y cuando el ejército se entronizó en Guatemala. De Estrada Cabrera era. Estrada Cabrera. Creo que sí. Jorge Ubico. No. En fin. Bueno, es de una dictadura en Guatemala. De una de las tantas, al final. Carlos, muchas gracias. Para servirte, Randall. Ha sido muy interesante ver esto, y un llamado de atención. Aquí a veces nos quejamos de nuestro sistema electoral. Nuestro sistema electoral es sólido frente a lo que vemos en otras partes de la región. Por eso hay que cuidarlo. Y hay que cuidarlo.
Y a veces cuando hay crítica a la institucionalidad, uno dice, es que no sabemos lo que es vivir sin institucionalidad o con institucionalidades débiles. Y hay que cuidarlo. Carlos, muy ilustrativo, muy interesante el programa. Muchas gracias. ¿Con qué canción te querés ir? Randall, me voy a ir con una de Queen que refleja un poco lo que es para la gente la vida en Guatemala muchas veces. La canción es del 73, es una de los primeros éxitos y se llama Keep Yourself Alive. Mantente a salvo. Mantente vivo o a salvo. Bueno, será Queen quien despida a Matices hoy. Keep yourself alive. Qué fuerte. Mantengámonos nosotros a salvo. Ahí está de fondo, Carlos, muchas gracias. Un gusto, Randall, buena tarde. Gracias a todos, feliz tarde, hasta luego.